Buenos días. Les agradecemos a los participantes que ya están en sala. La invitación estaba a las 3:45, entonces en 5 minutos en punto iniciamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya está también en la línea Isabel de Ávila, la gerente del dominio.com. Entonces, en 4 minuticos ya estamos con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. También, si desean, para que sepamos un poco las ciudades que nos acompañan, pues les agradecería mucho si nos pueden dejar en el chat de qué ciudades nos están acompañando también. Muchísimas gracias. Vamos ya con el eje cafetero, Armenia, Pereira, Sami desde Bogotá, gracias por estar acá. También Carlos Andrés desde Santa Marta. Ani, bienvenida desde Quibdó, muchas gracias por acompañarnos. Entonces ya solo nos quedan 3 minuticos para iniciar, porque Isabel también a las 10 veo que tiene otro panel con la Universidad Externado. Entonces la idea es que Isabel nos va a presentar esta estrategia para las ciudades y cómo se pueden beneficiar de esta estrategia y que ustedes puedan hacer preguntas. La metodología es muy fácil, como ya todos conocerán, levantando la mano o si quieren escribirlas también en el chat las preguntas. Lo más importante es que ustedes aprovechen este espacio para entender cómo casi que desde a partir de mañana puedan comenzar a organizar la información para que las empresas, microempresas, MIPYMES de las ciudades capitales se beneficien de esta estrategia del dominio.com. Doctora Isabel, no sé si quiere, va saludando y ya en un minuto comienzo a presentarla. Bueno, perfecto. Denme un segundo. Ya estaban con nosotros de Armenia, de Pereira, de Quibdó, de Bogotá, de Neiva. Tenemos 30 participantes en sala. La idea es iniciar en un minuto. Ok. ¿Me están Las oyendo? cuentas. No, ahí se me fue la señal. Hagamos Audio. otra prueba. Eso. Dale, dame un Vamos. segundo para... dame un segundo para... voy a dejar de compartir pantalla un minuto, ¿bueno? Vale. Para revisar el... Ahora. Sí, se oye mejor, más fuerte. ¿Me oyes? Perfecto. Bueno, listo, perfecto. Ya, entonces comparto pantalla y pues ya. son las 8:45. De nuevo, pues muchas gracias a los participantes que ya están aquí en sala. Vamos a
ir iniciando para ser muy respetuosos del tiempo de ustedes. Mi nombre es Diana Celis, soy la asesora de TIC y Cooperación Internacional de Asocapitales. La idea de este día y digamos de la parte de TIC de Asocapitales es que ustedes conozcan a profundidad la oferta institucional que el ministerio tiene para las ciudades capitales asociadas en distintos temas, en infraestructura, en proyectos de ciudades inteligentes, en acompañamiento al modelo de madurez de ciudad inteligente, en los temas de certificación ante la CRC para el despliegue de barreras. Hace un tiempo también hicimos un webinar parecido a este sobre el programa Convertic, que lo que busca es que en las ciudades capitales, en todos los computadores públicos y de las bibliotecas haya software para personas discapacitadas visuales. En eso tuvimos mucho éxito y hoy hemos invitado a Isabel de Ávila, la gerente del dominio.co, porque este es el año de la reactivación económica. Entonces, independientemente de los proyectos de infraestructura y de regiones que el ministerio está impulsando con mucho éxito, consideramos que hay en muchas de nuestras ciudades, si no en la mayoría, hay metas dentro del plan de desarrollo que están enfocadas a el apoyo de emprendedores, de empresas, de microempresas, y por eso consideramos que no solo para la institucionalidad TIC, sino también para las secretarías de desarrollo y las distintas entidades que en las ciudades hacen este tipo de proyectos, era muy importante que conocieran esta estrategia. Entonces, pues, como les digo, tenemos a Isabel de Ávila hoy para este webinar. Ella es abogada, lleva más de 14 años trabajando en el sector TIC, los últimos 7 muy enfocado en los temas empresariales, de transformación digital, de economía digital y transformación de los negocios. Ella, aparte de ser abogada, tiene un título de magíster en desarrollo en Derecho Económico, una especialización en regulación y derecho de las telecomunicaciones y una especialización en derecho tributario administrativo de la Universidad Externado. Como se califica una geek girl o una mujer TIC en todo el sentido de la palabra. Sin más, entonces creo que hace un año estás liderando esta estrategia, un año largo ya del dominio.com. Entonces, pues Isabel, te dejo la palabra con todas las ciudades. Ahí vamos recogiendo las inquietudes, como ya veo que Andrés tiene. Andrés, si nos puedes también enviar tu correo electrónico para las preguntas que no podamos contestar en caliente, irlas contestando de a poquito. Hacia el final de la charla podemos o levantar la mano para hacer preguntas o también yo las puedo ir recopilando del chat. Finalmente también vamos a dejarles un formulario de Google para que por favor nos dejen sus datos y sus correos para enviarles posteriormente la presentación. Entonces, sin más vueltas, pues Isabel, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, Diani. Hay que decir que también Diana ha sido mentora de muchos de los pasos que he dado en estos 14 años, no porque sea mayor que yo ni nada por el estilo, porque entonces pueden empezar a suponer cosas, sino porque hemos sido muy amigas y hemos compartido muchos espacios y realmente mucho que aprenderle a una mujer como ella. Muchísimas gracias. Diani también es una mujer TIC. Bienvenidos todos en las regiones. Para mí de verdad es un verdadero placer y para el Ministerio y para Asocapitales tener estos espacios en donde podamos presentar la oferta que nos permita generar o reactivar o apoyar la reactivación de las empresas y del entorno económico regional. Entonces hoy quiero hablarles de algo que, como lo dijo Dianita, he estado gerenciando por casi un año, y es el tema de dominio.co y la gobernanza de Internet. Es muy importante primero contextualizarnos de qué es el dominio, qué es la gobernanza, para qué sirve y cuál es el beneficio
que tienen las entidades territoriales y, por supuesto, todas las acciones e iniciativas que ustedes despliegan a nivel regional si empezamos a pensar o a hablar de dominio.co y gobernanza de Internet. Entonces, el dominio.co tiene una historia muy interesante en Colombia y para poder entender de qué estamos hablando me gustaría hablar un poquito de la historia. En 1991, la Organización Mundial de Asignación de los Dominios en el Mundo le entrega a la Universidad de los Andes el dominio.co para su manejo, comercialización y gestión. En ese momento, la Universidad de los Andes por 18 años se encargó de generar, organizar, promover todo el ecosistema de dominio.co en Colombia y todos los usuarios, todos las personas interesadas en adquirir un dominio, pues tenían evidentemente que entrar o relacionarse con la Universidad de los Andes, más o menos en el 2000 aproximadamente empezó las preguntas alrededor de qué era el dominio, para qué el dominio y la titularidad del dominio y cuál era el papel que debía desempeñar el Estado colombiano a través de su Ministerio de Comunicaciones en su momento, que debía ejercer sobre este activo. Entonces, entre el 2001 y 2003 se presentaron unos pronunciamientos muy interesantes del Consejo de Estado, se iniciaron por unas consultas desde el Ministerio de Comunicaciones en su momento. En esa época, la ministra era la doctora María del Rosario Guerra y empezó a preguntar, bueno, ¿qué es lo que está pasando con el dominio? ¿Qué va a pasar con el dominio? Y qué hay que hacer con el dominio.co. El Consejo de Estado, en un pronunciamiento del 2001, empieza a hacer un desglose muy interesante para los que les gusta leer los antecedentes y un poquito empezar a entrar a hablar de regulación, que yo me imagino que son todos nuestros participantes, porque de verdad que hace 20 años fue este pronunciamiento, en el 11 de diciembre del 2001 fue el primer pronunciamiento del Consejo de Estado en este sentido, y hace una recopilación y un análisis muy interesante de qué es el Internet, de qué son los nombres de dominio. Hace 20 años, básicamente, esto solo le interesaba al sector y a las personas del sector, pero esta información no bajaba hacia el ciudadano y hacia la sociedad, que es básicamente los que aprovechamos realmente de los beneficios del dominio. Ya los vamos a explicar. ¿Quiénes y cómo ejerce la administración de los nombres de dominio? La naturaleza jurídica de los dominios o del CCTLD, que así se conoce, y los derechos del Estado colombiano sobre este dominio. Y hay unas cosas bastante interesantes. En ese momento, en ese pronunciamiento del Consejo de Estado, el Consejo de Estado empieza a hablar de que toda la realidad de los países se está volcando hacia una dimensión virtual. Estamos hablando de hace 20 años. Y si nosotros leemos eso, hoy día toda la realidad de los países y de las sociedades está pasando en la dimensión virtual. Quizás en ese momento que estábamos comenzando en todos estos caminos de promoción del Internet y de promoción de las actividades alrededor o dentro del Internet. No era como ahora y sin embargo el Consejo de Estado en esa visión tan propositiva y tan futurista, lo que dijo fue, señores, esto es un activo de interés público que incluye a toda la sociedad porque todos estamos convergiendo en esta dimensión virtual. La información y la data es como la nueva génesis de la economía local de los países. Entonces, básicamente, esto es un tema que tiene que manejar el Estado. Esto es un tema que tiene que ser para todos los colombianos, que ese beneficio se tiene que irradiar para todos los colombianos y por lo tanto es el Estado colombiano a través de su Ministerio de Comunicaciones que debe gestionar y administrar el dominio.co o el cctld.co en Colombia y en el mundo. Entonces es así como empieza el Estado colombiano a generar una serie de normas, resoluciones,
leyes alrededor del dominio.co, generando o articulando un ordenamiento jurídico necesario para que todas estas apuestas empiecen a bajar y a ser beneficiosas para la sociedad. Entonces nos encontramos que en el 2009, en el 2008 básicamente se inicia un proceso de licitación para, en cabeza del Estado, del Ministerio de Comunicaciones, para asignar a un tercero la administración y la gestión del dominio.co. En su momento, ese proceso se lo ganó una compañía que se llama .co Internet SAS. Son compañías en el mundo que tienen toda la experiencia y el expertise para poder gestionar todo lo que implica este activo de interés público de Colombia. Ese proceso de licitación o esa vigencia de ese contrato, que fue el contrato 019 del 2009, que lo vemos aquí referenciado, tuvo un término de 10 años. Durante 10 años, ese articulador o ese concesionario, porque fue un contrato de concesión, gestionó todo lo relacionado con el dominio. Fue una tercerización total de la administración hacia ese tercero. Y ese tercero pagaba un porcentaje de sus ingresos brutos al Estado. Esos ingresos brutos entran a las arcas del ministerio y ese recurso evidentemente es el que subsidia, financia y es el que aporta todos los proyectos para el cierre de brecha digital durante todo ese tiempo. En el 2020, cuando se acaba la vigencia del contrato 019, el Estado inicia nuevamente un proceso de licitación, pero con unas particularidades importantes. Cambia la modalidad. Empezamos a entender que la administración de dominio, con todas estas experiencias que tuvimos con el contrato 019, empezamos a entender que la experiencia en el manejo de dominio tiene que ser mucho más determinante por parte de quien ejerce esa gestión, por parte de quien tiene la titularidad más bien. Y eso es el Ministerio hoy de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Y es así como se desarrolla un proceso de licitación, pero ya no a través de una tercerización total, ya no a través de un contrato de concesión, sino una tercerización parcial en donde se le entrega a un tercero este operador que ganó, que coincidencialmente fue el anterior, parcialmente la gestión del dominio, es decir, la operación de registro. Todas las personas que quieren adquirir un dominio, evidentemente tienen que entrar a la plataforma de este tercero, porque es en cabeza de ellos que está la comercialización y la promoción en las ventas, renovaciones y registro de nuevos dominios, obviamente, en este proceso. Y el Estado colombiano, en cabeza del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, tiene la obligación de administrar el dominio, generar la política, posicionar el ecosistema de dominio.co y gobernanza de Internet en Colombia y garantizar la continuidad del servicio. Y esa es una de las razones por las cuales estamos aquí hablándole a nuestros futuros aliados de los beneficios del dominio y de cómo acceder a ellos y cómo bajar ese beneficio a todos los ciudadanos en las distintas regiones. Pero hablemos de qué es el dominio. O sea, cuando hablamos de dominio.co, pues, ¿qué es eso? ¿Para qué nos sirve? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de dominio.co? El dominio.co es el nombre de un sitio en el Internet. Empezamos diciendo que obviamente el Internet es un conjunto de redes conectadas entre sí y por ahí se hace la comunicación de una manera instantánea. Hablamos de que todos estamos hoy día en el Internet comunicándonos a través de esta red y un dominio.co es lo que hace que tu sitio en el Internet sea único, sea confiable, sea seguro, se refiera a lo que estás haciendo, vendiendo, comercializando, comunicando. Entonces, el dominio.co es ese nombre y apellido que que tiene cualquier actor en el Internet, irrepetible y que te hace único. Entonces, ya empezamos a mirar cuál es la importancia que tiene un nombre de dominio y sobre todo en este momento
como lo decía Dianita y como lo dije al inicio de la conversación, que todos debemos de tener porque todo está sucediendo en una dimensión, en un plano digital. Entonces, el nombre de dominio es este nombre alfanumérico único para identificar tu sitio en Internet. Y todos estos nombres de dominio dentro de esta red son los que aglomeran o constituyen lo que denominamos el sistema de nombres de dominio. Cada país, los nombres de dominio, los dominios tienen diferentes clasificaciones. Encontramos dominios de primer nivel, como el .co, es un dominio de primer nivel asociado a la geografía de nuestro país porque se refiere a Colombia. Tenemos dominios de primer nivel genéricos, como el .com, y tenemos otros dominios restringidos, dominios que no se pueden comercializar porque tienen algún tipo de restricción, que solamente tienen que estar a cargo del Estado, como por ejemplo el .gov.co. Eso es un dominio que solamente está administrado, se administra a través del operador, es decir, por quien ganó la licitación, pero cuya autorización está en cabeza del Estado de determinarlo. Entonces vemos cómo este dominio tiene grandes beneficios para quien lo empieza a utilizar y lo empieza a explotar. Entonces, uno, garantiza la confiabilidad de tu sitio en la red. Claro, no es lo mismo Isabel de Ávila en la red a isabeldeavila.co o .com.co, que puedes fácilmente identificarla, fácilmente rastrearla, que evidentemente tiene, como lo decía, una identificación específica en la red y que las posibilidades de que Isabel de Ávila, a través de su actividad comercial o a través de la explotación de su servicio, pueda hacer fraudes, no es que no sea mínima, sino que evidentemente detectar que Isabel de Ávila .co o .com.co realice fraudes, pues es mucho más segura y mucho más efectiva que si solo existieran en la red como Isabel de Ávila. El hecho de tener un dominio para tu negocio, para tu emprendimiento o para tu empresa es ofrecer a los clientes una mejor experiencia en la adquisición de los bienes y servicios. Es permitirle al cliente, pero también a tus proveedores, pero también a los negocios pares que quieran relacionarse contigo, una facilidad para que te encuentren en la red. Los buscadores como Google, como Yahoo, para ellos es mucho más fácil a través de la analítica de data que hacen cuando están buscando negocios como los que podría tener isabeldeavila.com o isabeldeavila.com.co, encontrarlos teniendo un dominio que no teniendo. Es mucho más fácil y ellos realizan esta actividad para garantizar efectivamente la seguridad y la confianza del usuario de ese buscador. Entonces miren cómo para el nivel empresarial, tanto de medianas, pequeñas, microempresas para emprendimientos, es muy importante identificarse en la red para poder crecer y consolidar su negocio. Y es aquí donde llamamos la atención de cada uno de ustedes con este programa, con este proyecto, con esta estrategia, para que de la mano con ustedes podamos empezar a generar esa reactivación económica regional que nos permita mayor productividad, mayor competitividad en nuestras economías. El posicionamiento de marca es otro de los beneficios que tiene tener un dominio.co, la credibilidad en el negocio o en el emprendimiento que tengas. Como les hablaba, facilita la búsqueda de tu negocio en la red, mayor visibilidad de tu negocio, por lo que les decía también, cuando los buscadores a través de su analítica o de la analítica que hacen sus plataformas, evidentemente ellos colocan en los primeros lugares los sitios más confiables. Evidentemente un sitio más confiable es un sitio que tiene un nombre específico o único en la red. Y obviamente también los emails personalizados. Los emails personalizados generan estatus, generan credibilidad entre los proveedores, entre los clientes, entre los posibles clientes. Entonces, es importante a la hora de construir
construir o de consolidar una compañía, contar con un dominio.co que permita a esa compañía crecer en negocios, crecer en clientes, crecer en ingresos, crecer en marca. Ya teniendo claro de qué hablamos cuando hablamos de dominio.co, entonces en el cambio de modelo del negocio para Colombia con el dominio.co, como les hablaba de la última licitación y la generación del contrato 016-2020, que ese es el número del último contrato que se realizó, pues evidentemente la ministra decide por la importancia de este bien en materia no solamente económica para el país, sino en materia de beneficios para la sociedad y la economía, generar toda una estrategia alrededor del dominio.co. Y esta estrategia se empieza a poner en práctica el año pasado, en donde realizamos un piloto muy interesante que benefició alrededor de 1.200 compañías medianas, micro y pequeñas en el país, en diferentes regiones. Esta estrategia va desde compartir las mejores prácticas, porque como les comentaba, por primera vez en la historia de Colombia, el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones tiene a su cargo la gestión directa de la administración, la política, la garantía del servicio y el ecosistema del dominio. Por primera vez en Colombia, el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones tiene acciones directas a nivel internacional y también a nivel local para la promoción, el uso y la implementación de este activo en beneficio de los ciudadanos. La estabilidad y continuidad de la prestación de servicios, como lo dije, eso es una de las obligaciones que tenemos por primera vez en la historia del dominio.co en Colombia a cargo del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones. El relacionamiento internacional definitivamente ya esa relación que tenía antes el concesionario, hoy día la tiene el ministerio. Entonces, todas esas apuestas que a nivel mundial se están realizando alrededor del dominio.co, el ministerio debe a través de la gerencia del dominio.co y gobernanza de Internet, bajarlas hacia los ciudadanos y con esto lograr mayores ingresos y por supuesto mayores beneficios para la sociedad. La gestión de una política pública, vemos un ordenamiento jurídico aislado actualmente, vemos diferentes leyes, normas, resoluciones que pueden hablar del dominio, pero no hay una política pública que se dirija al manejo, a la gestión o a la administración en los próximos 5 años del dominio.co, y esta ha sido una apuesta en la cual también vamos a hablar más adelante porque hacen parte ustedes evidentemente de esa apuesta y de esa construcción. La política pública la estamos articulando con la academia, tenemos una alianza estratégica con la Universidad Externado de Colombia y es a partir de esta alianza que empezamos a organizar este documento, que tenemos una meta de entrega para Colombia a finales de este año, estamos alrededor de noviembre y diciembre, entregamos el documento final. La transformación cultural y regionalización es una de las acciones transversales a toda esta estrategia que la voy a explicar más adelante, y es aquí donde ustedes tienen toda la participación y el beneficio como en entidades locales. Ahí estamos plasmando unas líneas de acción, unos proyectos específicos en donde el ministerio entrega a las entidades territoriales, y cuando hablo a las entidades territoriales, entrega a sus emprendimientos y a sus empresarios locales las herramientas digitales de todas las que les he hablado, que necesitan para poder este ecosistema económico regional consolidarse y crecer. Organismos de control, es muy importante tenerlo aquí. Yo sé que me dicen por qué, y es porque evidentemente en toda esta actualización y regulación de temas necesitamos contar con todas estas autoridades que nos permitan determinar no solamente hacia dónde va la regulación en materia de prevención, sino qué hacer en el momento en que evidentemente tenemos ataques en el ciberespacio o tenemos ataques en contra de nuestras empresas o ataques en contra de nuestras organizaciones. ¿Cómo hacer? ¿Qué debemos hacer? Si estamos promocionando el comercio electrónico, si estamos promocionando muchos más elementos en esta dimensión virtual, pues evidentemente tenemos también que facilitar las herramientas que nos garanticen la protección de nuestros derechos como usuarios de la red.
Relacionamiento con grupos de interés, esto es uno de los temas más importantes y también por eso estamos todos aquí, necesitamos aliados en esta apuesta, necesitamos las entidades territoriales trabajando con nosotros, por esto esta alianza con Asocapitales para poder transmitir a todos ustedes los beneficios y que se hagan parte de, no solo de los beneficios, sino también de las apuestas que tenemos como país. La gestión del conocimiento, aquí estamos hablando de cursos y formación, alfabetización digital alrededor de este tema de dominio.co y gobernanza de Internet, no solamente para las organizaciones, sino también para la ciudadanía en general, que permita que estas apuestas sigan adelante. La innovación y el emprendimiento, el posicionamiento de un sello.co, que ya tiene una dinámica muy importante y que para eso también vamos a estar hablando con ustedes. Los temas de ciberseguridad a las 10 de la mañana tenemos un webinar, están todos invitados en materia de ciberseguridad, en donde vamos a estar hablando de cuáles son esas herramientas que tenemos, que vamos a disponer o que están dispuestas para que los usuarios de la red puedan garantizar la seguridad pues en el manejo y en la activación de todas las apuestas que tengan esos usuarios en esta red. Y por supuesto la identificación de negocios asociados al dominio.co, y para eso también estamos aquí y es lo que permanentemente les vamos a informar. Por eso esta alianza tan importante y gracias nuevamente por el espacio, Diana, para poder contarles cuáles son estas apuestas que tienen las organizaciones alrededor del dominio. ¿Cómo, para que podamos tener una dimensión clara de lo que estamos hablando, hablemos de números? Hablemos de temas reales. El dominio.co, con la transición que hicimos del contrato 019 al contrato 020, tuvo significativas mejorías. Con el contrato 019, como yo les hablaba, había un concesionario que operaba toda la gestión del dominio y que entregaba al Estado, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, el 7% de estos ingresos. Era el 7% que se consignaba trimestralmente, por lo tanto nosotros teníamos que hacer como Estado toda una planeación para que trimestralmente entraran esos recursos y poder apropiarlos para la inversión en nuevos proyectos en beneficio de las regiones. La modalidad, como les decía, era un concesionario, pues el Estado simplemente se limitaba a recibir este 7% de los recursos y no más. Y toda la política pública, toda la continuidad del servicio, toda la promoción del ecosistema de dominio quedaba en ese concesionario. Es decir, el Estado colombiano no tenía ninguna representación, ni ninguna importancia, ni ninguna voz frente a los organismos internacionales, pero tampoco al interior de Colombia. Todo eso lo hacía el concesionario. Con este nuevo contrato, con esta nueva metodología y modalidad de administración de gestión, hoy recibimos el 81%. ¿Aló? ¿Me están escuchando bien? Sí. Hoy recibimos el 81% de los ingresos brutos que el operador de registro, ya no es un concesionario, recibe por la comercialización de este activo que se llama dominio.co de interés público. Ya no es trimestral, ya es mensual, por lo tanto podemos hacer una mejor planeación en la inversión de los recursos. Como les contaban, ya no es un concesionario, es un operador de registro, solo se dedica a la comercialización y en cabeza del ministerio está la política pública, el posicionamiento del ecosistema y la continuidad y la estabilidad del servicio. ¿Esto qué nos ha generado? Nos ha generado que en el 2020, solo con alrededor de 3 meses de vigencia del nuevo contrato, recibió Colombia, el FUNTIC, el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, alrededor de 22.000 millones de pesos, 21.889.737, casi 22.000 millones de pesos. Es decir, el 70% de lo que se recaudó en el 2020 fue por este cambio, por este impacto que tuvo Colombia con esta nueva modalidad, con esta nueva metodología en la gestión del dominio.co. Nosotros habíamos recibido de enero a octubre, que es cuando entra en vigencia el contrato 2020, alrededor de 6.200 millones de pesos. Es muy importante que tengamos en cuenta que este beneficio es trasladado a todos los proyectos que van encaminados a la promoción
de las herramientas digitales, a la reducción de brechas, a buscar la igualdad en materia digital en Colombia. ¿Cómo vamos en este 2021? Es muy importante decir que a la fecha, es decir, con 3 meses con cierre al primer trimestre de este año, llevamos recaudado por el contrato 016 del 2020 un poco más de 28.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que la variación entre mes y mes ha sido positiva. Entre el mes de enero y febrero tuvimos una variación del 5.2% y de febrero a marzo del 5.3%. O sea, tenemos alrededor de unos ingresos de 9 millones de dólares mensuales, con lo que pretendemos impactar al final de año con unos ingresos por esta comercialización de este activo de interés público de 100.000 millones de pesos para el Estado. Todo esto para beneficio de cada una de las regiones. En este tema, por eso es importante el relacionamiento, por eso es importante la articulación, no solamente con los gremios, no solamente con otras organizaciones pares, sino con quienes dirigen la política social, cultural y económica de las regiones. Por eso es muy importante las alcaldías, es muy importante la gestión del alcalde a la hora de apropiarse del beneficio, a la hora de pasárselo a la ciudadanía y a la hora de impulsar con Dominio.co la reactivación. Aquí tenemos una fotografía de lo que hoy hemos adelantado en casi un año de trabajo y en lo que queremos seguir adelantando de la mano de ustedes para poder generar una reactivación eficiente y efectiva en Colombia. Esto ha sido nuestra fotografía internacional en el último año. Como les contaba, con la apuesta anterior, con el contrato 019, no teníamos la representación directa de la gestión del dominio porque estaba concesionada. Y este año, con esa obligatoriedad, pero con esa responsabilidad, pues ya hemos tenido la oportunidad de participar en todas estas organizaciones, teniendo un papel preponderante. Hemos participado en varios concursos que estamos próximos a recibir los resultados y esperamos que con la apuesta que tuvimos el año pasado, como les conté, ese primer acercamiento con la ciudadanía en materia de dominio, pues tengamos unos resultados eficientes. En materia de política pública, y es aquí donde empiezo a vincularlos a todos, esta preparación del documento necesita validadores, requiere validadores. Una política pública sin validarlo en la ciudadanía, pues es una política pública que no existe. Y es importante presentarles que vamos en el tema de articulación del ecosistema. Ustedes van a recibir unas cartas al lo que pase esta semana, nos queda un día o al inicio de la otra semana, invitándolos a participar en las diferentes mesas para la construcción de esta política de Dominio.co y gobernanza de Internet. ¿Por qué es importante la participación de ustedes? Porque son los que conocen la realidad local, no solamente económica, no solamente cultural, sino también social, política. Es importante la voz de las alcaldías dentro de esta política para llegar ajustado ese documento a la realidad, para que ese documento de verdad sea un espejo de lo que se necesita a nivel local para poder generar una reactivación importante en el país, porque esto es un instrumento de reactivación en materia económica. Entonces, yo creo que en la otra semana, estarán recibiendo cada uno de ustedes en sus correos toda esa información, explicándole cómo va a ser la participación en la mesa, cuándo van a ser las mesas y cómo evidentemente se van a dividir el tratamiento de los temas asociados a esta construcción de la política pública. Y esa es la primera invitación que quiero hacerles en esta conversación. Y esto es un tema bien interesante y aquí es donde también viene la participación de todos y cada uno de ustedes. Tenemos una apuesta en la acción de transformación cultural y regionalización que se llama 100.000dominios.co 2021. El Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones va a entregar a las empresas, emprendimientos, unidades productivas de este país 100.000 dominios completamente gratis para la consolidación
para la gestión, para la comercialización, para el crecimiento de cada uno de estas empresas. Obviamente esto tiene todo un compuesto, todo un conjunto de herramientas asociadas a este dominio. ¿Qué vamos a entregarle al país? Le vamos a entregar 2 proyectos. Un proyecto soy.co con 50.000 dominios, un proyecto que se llama nacionemprendedora.co con 50.000 dominios, que es lo que suma los 100.000 dominios que vamos a trasladar hacia las regiones, con unas características importantes. Soy.co va hacia todos los emprendimientos, todas las empresas medianas, pequeñas, micro, unidades productivas que tengan por lo menos un número X de ventas al año y que quieran crecer y que quieran consolidarse. ¿Qué les vamos a entregar? Pero que además de esto quieran adelantar procesos dentro del comercio electrónico de manera segura y eficiente. ¿Qué les vamos a entregar? Les vamos a entregar un dominio.co gratis por un año, un hosting de 1 giga, hosting de 1 gigabyte, eso tiene bastante capacidad para almacenar toda la información. 3 cuentas corporativas asociadas al dominio. Acuérdense que en los beneficios que les hablaba del dominio inicialmente, les decía que era muy importante para el ecosistema que se relaciona o se interrelaciona o se articula en la red las cuentas institucionales, porque eso da seguridad y confianza no solamente a los clientes, sino también a los proveedores y posibles aliados. Esas 3 cuentas corporativas, una plantilla para organizar su página web. Y esto es muy importante porque también aquí radica la diferencia de soy.co y nacionemprendedora.co, y es la integración con una pasarela de pago a los emprendimientos, a las empresas, a las unidades productivas que efectivamente quieran acceder a esta pasarela de pago. Completamente gratis por un año. Esto en el mercado les estaría costando alrededor de 280.000, más o menos 280.000 pesos. Lo que estamos entregando son alrededor de 28.000 millones de pesos al país, a cada una, pues, para poder lograr esta reactivación económica que necesitamos. Y en Nación Emprendedora tenemos 50.000 dominios, son kits de dominios, no tienen asociada una pasarela de pago, pero estamos dirigiéndonos o estamos fortaleciendo a nivel local la formalización de las empresas. Entonces, el perfil de este beneficiario es una empresa, no importa su tamaño, un emprendimiento, no importa su tamaño, una unidad productiva que esté efectivamente formalizada, que esté registrada en las cámaras de comercio. Entonces, vemos cómo son herramientas digitales que van para perfiles diferentes, pero que lo que persiguen es la promoción, es la implementación, es la apropiación de herramientas o de herramientas digitales, de lo digital, de las tecnologías de información y comunicaciones para el crecimiento de las regiones. Estas 2 convocatorias ya se abren a partir de mayo, la primera semana de mayo. Creo que primero se abre Nación Emprendedora y luego Soy.co, pero están muy pegadas. Y la idea es que todos y cada uno de ustedes se hagan parte para que puedan bajar estos beneficios a su región y empezar nosotros también a capitalizar con esta inyección de tecnología, pero además de recursos, porque es un recurso importante, 28.000 millones de pesos que se entregan en especies para mejorar las condiciones económicas de cada una de las regiones. Voy a explicar un poquito Soy.co. Como les contaba, es una iniciativa con impacto nacional que busca contribuir la transformación digital a través de la apropiación de las empresas y emprendimientos de estas herramientas digitales que ya les expliqué, y obviamente a través de la promoción del dominio.co y el dominio com.co. Es muy importante que entiendan que en la medida en que se promocione el dominio, en la medida en que exista más comercialización del dominio.co, tanto en Colombia como afuera, en la medida en que se vendan más dominios, evidentemente al gobierno le entrarán muchos más recursos que serán reinvertidos en cada una de las regiones. Los beneficios del proyecto, como les contaba, el nombre de dominio, las 3 cuentas corporativas, el hosting, una plantilla, tenemos el carrito de compras, la opción de la pasarela de pago y lo más importante, y es el acompañamiento en la creación y el acompañamiento en
el aprovechamiento de las herramientas digitales. Eso es lo importante de este proyecto, porque todos los proyectos, digamos, son relevantes, pero en la medida en que tengamos la posibilidad de acompañar a ese empresario en ese crecimiento y en esa implementación, pues la efectividad va a ser mucho más relevante. ¿Cómo empezaría? Aquí tenemos un poquito el mapa, el mapa de ruta a implementar en esta convocatoria. Evidentemente, luego de esta reunión, ya nos contactaremos con ese enlace que ustedes nos determinen para poder estar en permanente articulación. Y la otra semana también les estamos informando qué hay que hacer, cuál es el segundo paso, qué debemos organizar, que ya un poquito se los voy a mostrar al final de la presentación, y que nos va a llevar efectivamente a que estos beneficios sean mucho más importantes a nivel regional. Y nacionemprendedora.co, que es el fortalecimiento, el crecimiento de las empresas que están formalizadas en las regiones, es un poco promocionar la formalización. Sabemos perfectamente que en la medida que promocionemos la formalización son muchos más impuestos que se reciben por parte de estas empresas, mucho más recursos que se pueden reinvertir en las regiones en distintas materias. El beneficio es el dominio, el hosting, las cuentas de correo, la plantilla, el acceso a la red Emprender. Aquí ya tenemos unos beneficios adicionales. Formación en temas digitales. Hay becas por parte de Huawei y por parte de Plaxi. El incentivo para la formalización y la articulación que queremos tener evidentemente con ustedes. Y aquí nosotros también les vamos a presentar otro beneficio muy interesante, y es la posibilidad de que un número X, que también lo tenemos que establecer con ustedes, de emprendedores, de empresarios de unidades productivas, realicen cursos de dominio.co y gobernanza de Internet para la apropiación de estas herramientas y se puedan certificar en estos cursos. Entonces, es muy interesante, cursos obviamente que están articulados con una de las fundaciones de educación más importantes de este país, que es la Fundación del Área Andina, y que tiene toda una apuesta de tecnologías de información y comunicaciones al servicio de Colombia, que evidentemente ha ido creciendo no solamente en representación en el país, sino también en información, en materias nuevas, en reconocimiento internacional, y eso también se lo queremos brindar a todas las regiones y a todos los empresarios de las regiones. Y las otras ofertas, el sello.co, los cursos de los que les hablaba, los temas de innovación y emprendimiento, y por supuesto todos los temas de ciberseguridad, todo el acompañamiento que pueden tener, porque en la medida en que le vayan entregando a los empresarios de sus regiones todas estas herramientas, también en esa misma medida van creciendo las preguntas o los inconvenientes alrededor del ciberespacio, alrededor del manejo de la red. Y es importante que todas las organizaciones territoriales conozcan cuál es la ruta para que puedan orientar a sus usuarios. ¿Qué debemos hacer entonces? Porque yo creo que todos se están preguntando lo mismo. Yo no sé si Dani estará recibiendo preguntas, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo hago? ¿Y esto cómo lo hago? Primero, desígnenme una persona con quien trabajar, porque yo sé pues que los secretarios de desarrollo, el alcalde, pues no va a tener el tiempo de estar articulándose personalmente, pero sí quién es el enlace de la alcaldía, quién es el enlace de su organización para que pueda trabajar con el equipo de dominio.co y gobernanza de Internet del ministerio para poder poner en un plano real y bajar todos estos beneficios a cada uno de los usuarios en sus regiones. Luego, la idea es que hagamos una convocatoria de emprendedores en las regiones para socializarles a ellos directamente el lanzamiento de estas convocatorias antes de que se lancen en mayo. Entonces, por eso es importante que durante estas 3 semanas que resta del mes de abril podamos empezar esas convocatorias regionales. Las podemos hacer virtual sin ningún problema, pues en este momento no estamos en condiciones de hacer reuniones presenciales, pero nos estamos desplazando a las regiones. Tenemos una serie de desplazamientos que podemos empezar a coordinar para poder hacerlos desde allá
si les parece, a las entidades regionales y organizar desde allá, o si montamos toda la convocatoria desde acá a estos emprendedores, a estas empresas, y poderles socializar antes del inicio de las convocatorias de qué se trata, y de esta manera lograr que muchos más emprendimientos, muchas más empresas se registren en esta apuesta tan importante. La promoción conjunta de las convocatorias, ya nosotros teniendo registrados todos estos empresarios y emprendimientos a nivel regional, tenemos que empezar a hacer unas líneas de promoción para que la alcaldía evidentemente tenga una representación importante en este ecosistema empresarial regional con relación a este beneficio. Y de esta forma también, si logramos esta promoción conjunta de las convocatorias y de las apuestas, pues logramos que muchos más empresarios y muchos más emprendedores en su región pues se beneficien del dominio.co para este año. El apoyo en la promoción, en la activación, porque aquí hay dos momentos importantes. Entregamos las herramientas digitales, eso es súper fácil, estamos hablando de tecnología. Todo, se manda un código a cada uno de los correos de los beneficiarios, a cada una de las convocatorias, y se manda también esa primera alfabetización digital de cómo activarlo. Es muy fácil, pero luego, anterior a la activación, tenemos que hacer esa apuesta de activación. Lo tenemos con la experiencia del año pasado de 1200dominios.co para emprendedores y emprendimientos. Enviamos 1200 dominios a 1200 beneficiados y solamente el 70% de ellos activó los beneficios y solamente el 33% de ese 70% activó su página web. Entonces hay que lograr que muchos más emprendimientos, muchas más empresas puedan disfrutar de manera eficiente y eficaz de los beneficios que brinda la red y estar formalizado en la red, porque tener un dominio.co es estar formalizado en la red. Y por último, la alfabetización digital, nos toca hacer un cronograma de cómo vamos a plantear todos esos webinars, vídeos, cursos que tenemos para ofrecerles a todos los emprendedores durante el año, que permita evidentemente maximizar este beneficio que generan las herramientas digitales. Entonces, la designación de la persona, no sé, Dianita, si te la entregarán a ti a través de Asocapitales y esta alianza que hemos hecho muy productiva, nosotros nos organizamos y ya ponemos o hacemos realidad este mapa de ruta o como las Pues hay, entidades de digamos, ustedes determinan. digamos, hay como dos etapas, por lo menos en esta charla. Hemos dejado el formulario en el chat, que es muy importante que lo llenen, el formulario de asistencia, para nosotros poder tener los nombres, los correos y las ciudades de las que nos están acompañando. Pero posteriormente también he dejado mi correo y el institucional de Asocapitales, por si quieren entonces escribirnos, y yo puedo ir recopilando cuáles son esas personas que delegan las ciudades y luego ya nos ponemos en contacto. Entonces, sí, la idea, Isabel, es que esta alianza sea una alianza que crezca, que sea productiva para las ciudades y también para que el ministerio y ustedes cumplan las metas y que se aproveche mucho más, como dices, que lo que pasó en el 2020. Sobre todo el seguimiento, la apropiación, porque la estrategia es espectacular, pero entonces quizás hay una parte de acompañamiento a la que tendríamos que hacer mucho más énfasis este año para que la estrategia sea 100% efectiva. Quería aprovechar por efectos de tiempo. Hay una pregunta de Carlos Arturo Marín sobre si los emprendedores que tienen empresa como persona natural pueden participar. Yo entendería que sí, pero a través de la alcaldía, ¿sí? ¿Cómo es esa ruta entonces para cuando un emprendedor vea que estamos publicitando esto, como dice, ay, yo quiero? Entonces es muy importante, puede ser de 2 días. O acude a la alcaldía y la alcaldía lo instruye o lo guía de cómo inscribirse en las convocatorias. Acuérdense que el registro en la convocatoria no significa que sea beneficiario. Obviamente tiene que haber
un filtro para establecer si ese registrante cumple el perfil que se exige. Como les digo, son perfiles o son requisitos que no solo están llevados a generar o a cumplir el objetivo final, o sea que yo creería que es para todos. Entonces son dos cosas, o va a la alcaldía y le da una guía de cómo tiene que registrarse a la convocatoria, o directamente va a la convocatoria, ¿sí?, que estamos promocionando con la alcaldía, y se registra en la plataforma que se va a abrir para estos temas, ya sea en soy.co, si ahí es donde aplica, o en Nación Emprendedora. De acuerdo, entonces la meta es tener como esta información durante el mes de abril, porque las convocatorias salen en mayo, ¿cierto? Si entendimos bien. Sí, señora. Sí, así es, así es. Así es. Entonces, no sé la idea si... es como tratar de hacer... Adelante. Hacer la No, lo iba a recopilación decir es de que la idea es tratar los listados de las alcaldías de los posibles beneficiarios. Así es, los listados de las alcaldías de los posibles beneficiarios. Podemos hacer una convocatoria virtual con cada una de las alcaldías y empezar a contarles a los beneficiarios de qué se trata el beneficio de dominio.co, porque el tema es muy importante que ellos lo sepan para que sepan cómo apropiarlo. Entonces no se quede ese excedente de 30% que no lo utiliza, porque realmente ese excedente de 30% es el que vemos que entra en el valle de la muerte y posiblemente no tenga el final feliz que queremos que tenga ese emprendimiento o esa microempresa. Perfecto. También está la opción de levantar la mano si alguien tiene alguna pregunta puntual, si haya algo que no haya quedado claro. Tenemos unos minuticos más. Sí, yo estoy para lo que necesiten, o sea, y les estoy escribiendo en el chat, Diani, para que compartas con todos los correos electrónicos de las personas del grupo de dominio.co, que van a estar recibiendo no solamente las inquietudes que tengan, sino sobre los cuales les van a estar enviando comunicación todo el tiempo, para iniciar todo este mapa de ruta que nos lleve eficientemente a que muchos más emprendedores de cada una de las ciudades capitales tengan acceso a este beneficio. La página web oficial del dominio.co, ¿cuál es? Porque uno llega al ministerio y es difícil encontrar la estrategia. ¿Hay alguna página oficial? Si alguien Sí, quiere revisar toda la información. Ya también te la escribo aquí con los emails para que se la pases a todos. Es una página que te lleva directamente al sitio web de dominio.co de Gobernanza de Internet en el Ministerio de Tecnología, y ahí vas a encontrar toda la información que requieres, pero obviamente si hay alguna duda o algo, pues aquí tienen estos dos correos que ya en este momento estoy copiando para que lo puedas bajar la información a todos los participantes. Entonces, Carlos Andrés Montoya nos pregunta el canal para confirmar la persona. Si quieres, perdón, Carlos Andrés, si quieres, en los correos de Azocapitales que dejé arriba, dianacelis@azocapitales.co o info@azocapitales.co. Nosotros les podemos ayudar a organizar y luego hacer seguimiento de ciudad por ciudad para tratar de entregarle a Isabel y al equipo de Isabel esos contactos de cada una de las ciudades. También José Ricardo Muñoz, que seguramente será uno de esos emprendedores que hay, de los cuales hay muchos en este país que está buscando opciones, nos pregunta si él hoy está desempleado y quisiera participar en este proceso, ¿cuál sería el primer paso para ser un beneficiario? Porque hay una cosa que es para las empresas ya consolidadas o pymes o algo así. Para los emprendedores, ¿cómo funciona, Isabel? Ese haría parte de los beneficiarios de soy.co, pero debes de tener un emprendimiento, digamos, un emprendimiento que ya tendrías que tener pues definido con un plan de negocio, y de acuerdo a eso te registras y efectivamente no hay más nada, es totalmente transparente.
Vale, entonces con esto creo que te contestamos también, Osvaldo Martínez, los requisitos, tan pronto salgan las convocatorias de soy.co, ¿vale? ¿Lo dije bien? Ujú. Pero Bueno, perfecto, mejor imposible. a ver, creo que acá tenemos más. ¿Dónde encuentro los beneficios ya? Un representante puede estar asociado a dos empresas que quieren participar en la convocatoria, o sea, una misma persona que tiene dos empresas de sectores diferentes puede estar en la convocatoria por dos empresas. Si son dos empresas diferentes, sí, porque pues son dos unidades de negocio distintas. Ok, Aquí se beneficia la empresa, aquí se beneficia la unidad productiva. Evidentemente, el beneficio, pues obviamente es para el CEO o para el, pues, el dueño de la empresa, pero realmente cada empresa como unidad productiva, pues genera recursos, genera impuestos, genera empleo, genera la circulación del recurso. Entonces, la idea es que esas empresas puedan crecer y pues evidentemente existan mucho más de todo lo que genera el ecosistema empresarial regional para que pueda haber mucha más competitividad en la territorial. de acuerdo. Entonces, Carlos Arturo, que nos pregunta que en el registro aparece entidad, pero que él es una persona independiente. Entonces, a ver, Isabel, sí está claro que lo podríamos hacer así. La idea es que nosotros le entregamos esta información lo más puntual y clara posible a las secretarías de desarrollo económico de las ciudades capitales y a la institucionalidad TIC, de manera que si un emprendedor quiere acceder a la convocatoria, también tenga la información, digamos, de las dos, de la que es para emprendedores y no, porque si es a través de ahí que lo vamos a canalizar, a través de las secretarías de desarrollo económico de las ciudades, que nos entregarán un listado de posibles beneficiarios de la estrategia. ¿Está claro Perfecto, así? así es. Sí, Listo, perfecto. entonces, pues yo creo que ya cumplimos el tiempo, que les agradecemos muchísimo. No bajó en ningún momento nuestro pico de 50 personas, a pesar de que había muchos más eventos hoy, les agradecemos muchísimo estar acompañándonos todo el tiempo. Por supuesto a Isabel, que fue súper clara en la información, y quedamos atentísimos de entonces los representantes de ciudades y si no, de ir canalizando la información también para que los emprendedores la conozcan a través de la Secretaría de Desarrollo Económico de sus ciudades o de las páginas web que ya pusimos en el chat. No siendo más, no sé si quieras decir algo para Sí, finalizar. pues yo para concluir, primero pues agradecer el espacio, tanto a Socapitales como a todos los participantes. Muchísimas gracias, de verdad. Esto es un espacio muy importante, pero segundo, esto es para ustedes. Esto realmente es la verdadera herramienta que necesitan las localidades para poder generar una mayor competitividad y una mayor productividad en la medida en que fortalezcamos esas unidades productivas, esas empresas a nivel regional, que se formalicen en la red, porque ya vimos que no estamos hablando de la formalización hacia afuera, estamos hablando de la formalización en la dimensión digital, lo dijo el Consejo de Estado hace 20 años. Entonces, para no decir que vamos a volver a lo que estábamos antes, lo que estábamos antes es igual a lo que estamos ahora con una mayor importancia. Entonces, vamos creciendo en esa apuesta de dimensión digital y por lo tanto tenemos que ir creciendo en la formalización de nuestras empresas en esa dimensión digital. Esta es la verdadera herramienta y los invito de verdad a que nos aprovechen, nos usen y nos abusen en esta apuesta, porque realmente sí va a ser importante para las regiones. Muy bien, pues Isabel, muchísimas gracias. Seguimos en contacto y a todos ustedes, por favor, que se sigan cuidando a ustedes y sus familias porque esperamos poder trabajar con todos y cada uno de ustedes a futuro, en un futuro muy cercano. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Diana.